Juan capítulo 10, versículo 10. Diga un amén cuando lo tenga con todo su corazón. Amén. Juan capítulo 10, versículo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos internamos en la meditación de la palabra del Señor y comenzamos con este pasaje que encontramos en Juan capítulo 10, versículo 10, donde dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando dice el Señor, primeramente, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, está describiendo el propósito de Satanás y sus demonios, lo que han venido a hacer en la vida del hombre mientras estamos en esta vida. Esto que dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, lo realizará mientras estamos en esta vida, mientras estamos en esta tierra, por así decirlo. Una vez que pasamos a la eternidad y el que es salvo se va a la gloria de Dios, el ladrón ya no puede hurtar, ya no puede matar, ya no puede destruir. Estaremos donde ninguna cosa inmunda entrará, sino solo los redimidos entraremos a la gloria del Señor, alabando al Señor por una eternidad y estar en su presencia para siempre, de acuerdo al plan de nuestro Salvador. Entonces, si hablamos de los redimidos, de los salvos, no habrá más lugar para hurtar, matar y destruir. Si hablamos del perdido, el perdido que irá a la condenación y que irá al infierno, al tormento eterno, al lago de fuego, e igualmente ese lugar será un lugar de tormento para todo el que pise ese lugar. No será un lugar para que unos reinen y otros sean esclavos, para que unos sobresalgan de una manera muy tranquila y muy a gusto y otros sufran lamento y tormento. No, todo el que pise el lago de fuego será atormentado continuamente, lo dice la palabra del Señor, por ese lugar que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, sus demonios. Entonces, cuando nos habla de que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, se está refiriendo a este tiempo, a esta vida, mientras no pasamos a la eternidad. Este es el tiempo que el enemigo tiene para trabajar, para destruir, para atormentar la vida del hombre, que le da lugar, que le da acceso, que le da derecho. Ahí es donde viene a hurtar, a matar y a destruir. Viene a robarle lo que tiene, viene a matar lo bueno que hay en nosotros y a destruir la vida del hombre. Pero también dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Esto es sobre los creyentes, los hijos de Dios. Tenemos vida y vida en abundancia. La palabra sobre todo que se cumple en el enemigo que viene para hurtar, matar y destruir, sobre todo es en la vida del hombre que no tiene a Cristo, o del hombre que dice tener a Cristo pero que su vida la vive completamente desordenada, fuera de la voluntad de Dios. Entonces ahí también, por supuesto, se cumple que el enemigo hurta, roba, mata y destruye la vida del hombre en esta tierra, y al final de cuentas igualmente es destinado para lo que es el tormento eterno. Entonces vayamos mirando lo que la palabra del Señor nos dice. Primeramente, tengamos esto en mente, que es un punto esencial de nuestro tema. El tiempo del enemigo para atormentar el alma de los hombres es aquí en esta tierra, ahora en esta vida, mas no en la eternidad. En la eternidad no tendrá acceso. Él será atormentado juntamente con los que le sigan, e igualmente el Hijo de Dios estará en la gloria de Dios sin ningún acceso a que el enemigo venga a causarle ningún daño. Se acabará lo que es el tiempo del enemigo, donde viene a cumplir ese propósito: hurtar, matar y destruir. Es en esta tierra, es en esta vida. Veamos algunos pasajes de la palabra que nos afirman precisamente lo que estamos diciendo. En Juan 14:30 nos dice la palabra lo siguiente. Dice este pasaje: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí.
No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Este pasaje describe al enemigo como el príncipe de este mundo. Viene el príncipe de este mundo. ¿Por qué le llama el príncipe de este mundo? Porque de alguna manera es el que gobierna este mundo. Es el que tiene el control sobre este mundo pecaminoso, este mundo que no quiere nada con Dios, este mundo que rechaza creer en el único medio de salvación que es Cristo Jesús. Dice, viene el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, pero dice, él nada tiene en mí. El enemigo no te daña con lo que hay afuera en este mundo, te daña con lo que hay dentro de ti, con la maldad que hay dentro del hombre. Ahí es con lo que lo tienta, es con lo que lo provoca, es con lo que lo seduce, es con lo que lo esclaviza, es con lo que lo arrastra, con lo que hay en nosotros. No nos preocupemos por lo que hay en este mundo, eso no tiene poder contra los hijos de Dios. Lo que sí es una amenaza contra todo hijo de Dios es lo que hay dentro de nosotros. Si dentro de nosotros hay maldad, si dentro de nosotros hay orgullo, si dentro de nosotros hay vanidad, si dentro de nosotros hay odio, hay resentimiento, hay amargura, si dentro de nosotros hay esas cosas que le dan acceso al enemigo, eso representa una amenaza para nuestra alma, porque es lo que el enemigo usará para seducirnos y manipularnos. Pero nada de lo de afuera tiene poder para dañar nuestra alma. Si el enemigo te quiere dañar con lo de afuera, y adentro, como dijo el Señor, él nada tiene en mí. En el Señor no tuvo éxito ninguna tentación, no tuvo éxito ninguna prueba, ninguna manipulación, ninguna seducción. ¿Por qué razón? Porque dentro del Señor no tenía nada el enemigo. No había pecado, no había maldad, no había rebeldía, no había odio, no había resentimiento, no había amargura. Solamente había amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Había el precioso Espíritu de Dios, la plenitud de la deidad de Dios en aquella naturaleza humana. Dice, él nada tiene en mí, aleluya. Entre menos tiene el enemigo en tu vida, cosas, repito, negativas, resentimientos, rencores, amarguras, etcétera, pecados, etcétera. Entre menos tiene el enemigo aquello, menos acceso y menos control tendrá sobre tu vida. Entre más cosas tiene en tu corazón, el enemigo tendrá mayor acceso, manipulación, control sobre tu vida para arrastrarte en un momento o en otro. Entonces él es el príncipe de este mundo. Mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este mundo, no es el príncipe de la eternidad, no es el príncipe del infierno, no es el príncipe del lago de fuego, es el príncipe de este mundo. En este mundo ejerce su dominio, en este mundo ejerce su poder. Es donde viene de alguna forma a ser un verdugo que atormenta, que tortura, que hurta, que roba, que destruye la vida del hombre. Pero repito, en la eternidad cambiarán la situación, cambiará lo que sucederá aún con lo que es Satanás y sus demonios y todos sus seguidores. En este mundo, el seguidor del enemigo, los hombres que siguen la maldad, se creen fuertes, se creen poderosos, se creen intocables, se creen grandes. Pero viene un día donde los que se creen grandes sufrirán por una eternidad, y aquellos que se humillaron, que nos humillamos ante la poderosa mano del Señor, dice que el que se humilla será exaltado, será engrandecido, será bendecido. Viene el día de la recompensa de los hijos de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Veamos entonces, el diablo tiene cierto derecho legal sobre el incrédulo por causa del pecado. El pecado, la desobediencia, la rebeldía es lo que da ese acceso. Veamos un ejemplo de esto. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Leamos qué dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Cuando el Señor fue tentado por el diablo, dice que la tercera tentación, el enemigo le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró todo lo que había en este mundo, el pecado, la vanidad, la gloria de este mundo, la gloria de los reinos, la fama, la riqueza, todo lo que este mundo ofrece aparentemente para que el hombre disfrute, para que el hombre se sienta gozoso, feliz, satisfecho. Le mostró todo aquello y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando el hombre acepta las ofertas baratas del enemigo, las tentaciones que el enemigo presenta, en este caso al Señor le presentó esa oferta de mostrarle los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Cuando el hombre acepta esas ofertas, cuando el hombre se rinde ante esas ofertas, el hombre está esclavizándose, el hombre está de alguna manera comprometiéndose, dándole acceso al enemigo, para que el enemigo sea quien controle la vida del hombre, para que el enemigo sea quien de alguna forma arrastre al hombre, hurte en la vida del hombre, mate la vida del hombre, destruya la vida del hombre, porque está cediendo. El hombre es el que le da el derecho y el acceso al enemigo de poder operar, de poder hurtar, de poder robar, de poder matar y destruir la vida del hombre. El enemigo no puede hacerlo por sí mismo, necesita el permiso del hombre. Por eso al Señor Jesús le estaba diciendo: mira todo lo que hay en el mundo, te lo ofrezco si te postras y me adoras. Esa expresión, si te postras y me adoras, Él le estaba diciendo: si te rindes a mí, si me entregas tu dominio, tu control, el control de tu vida, si me entregas la libertad para poder operar y trabajar en tu vida, todo esto te daré a cambio de que te rindas a mis pies. Pero el Señor dijo: escrito está, no dice, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Aleluya. Solamente hay un Dios verdadero al que se le adora, al que se le sirve. Solamente hay un Dios verdadero al que se le debe de amar y a quien te debes de rendir, no ante la oferta barata del enemigo. Veamos entonces, el hombre rinde sus derechos cuando se entrega a la tentación del diablo, del enemigo. Ahí rinde sus derechos, rinde su libertad y termina esclavizado, rinde su gozo y su paz y termina oprimido, rinde todo lo bueno y lo noble y lo puro que Dios le ha dado y termina corrompido y termina completamente deteriorado, en un sentido físico, en un sentido moral, emocional, mental y en un sentido espiritual. Avancemos en nuestro tema y veamos qué dice la palabra. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí nos muestra lo que viene a ser el enemigo. Vea cómo le llama el Señor. Dice primero que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Luego dice el versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Le llama en este pasaje el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, Dios con D minúscula, entendiendo que es alguien que gobierna, alguien que tiene cierto derecho, porque engañó a Adán y a Eva desde un principio, llevándolos al pecado, y a través del pecado vino la muerte, y ahí es donde se comenzó a enseñorear de este mundo el maligno. El Dios de este siglo quiere decir que su tiempo es en este siglo, su tiempo es en esta vida, su tiempo es en este
este mundo. Su tiempo de gobernar, su tiempo de actuar como si fuera un Dios es en este tiempo, en esta vida, mas no en la eternidad. En la eternidad no será un Dios, en la eternidad no será un rey, en la eternidad, en el tormento eterno, no será un personaje especial. Será atormentado continuamente y no tendrá ningún gozo, ningún privilegio en ese sentido. En esta tierra es donde se le ha dado ese cierto derecho sobre aquellos que no han creído en el evangelio. Por eso dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y por qué está encubierto? Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir que el Dios de este siglo comienza a trabajar con enseñanzas, con manipulaciones, con lo mismo que le dijo a Adán y a Eva desde un principio: si comes de este fruto, serán como dioses, serás como un Dios. Tu mujer, tu Eva, y tu esposo Adán serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Les ofreció ese lugar, el creerse ser dioses, pero realmente no es una verdad, es una manipulación, es un engaño. Y en este mundo sigue operando de la misma forma. Es decir, en el incrédulo, a través de la ciencia, el hombre se cree un Dios. A través de ciertas creencias como la nueva era, como la reencarnación, tú eres tu propio Dios. Tú puedes transformarte, y tú puedes hacer esto, y tú puedes hacer lo otro, y tú eres tu propio Dios. Mentiras del diablo. Solamente hay un Dios verdadero. Él es el Dios que reina, el Dios que gobierna de la eternidad a la eternidad. Su nombre es Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro Dios fuera de Él. Sin embargo, este pasaje le llama a Satanás el Dios de este siglo. Es porque tiene cierto derecho para controlar y gobernar al incrédulo, al pecador que no ha creído en Cristo, porque Satanás ha llenado su mente de ideologías, de fantasías, de religión, de ideas, de conceptos, que él no necesita a Dios, que él es su propio Dios, que él va a reencarnar, que tantas cosas que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Muchas veces a través de lo que es la famosa teoría de la evolución, ¿verdad?, que les enseñan a los jóvenes en la universidad, en la escuela, de que simplemente el hombre viene del mono y que de ahí se evolucionó y que comenzó como una pequeña célula en el mar, y de ahí se transformó y salió del mar y se convirtió en el mono, y de ahí el hombre, y bueno, que de ahí viene el hombre, cuando Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios lo creó, aleluya. La verdad de la palabra de Dios es superior al engaño de cualquier filosofía de este mundo. Pero esas son las enseñanzas con las cuales el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, para que nieguen al único y soberano Dios y digan: no hay Dios, no existe Dios, venimos del mono, evolucionamos todos, no hay tal cosa que vida después de la muerte, el hombre muere y se acaba todo. Por tanto, dale vuelo a la hilacha mientras tanto que estás en esta tierra, porque después de esta vida no hay nada. Eso es lo que enseñan. Sorpresa tan grande que se llevan cuando cierran sus ojos en esta tierra y los abren en la eternidad. Sorpresa tan terrible de encontrarse en el tormento eterno demasiado tarde. Así que no dejemos de predicar este evangelio, para que Dios tenga misericordia y quite esa ceguera espiritual y venga la luz de Cristo a resplandecer sobre el corazón y las mentes de los incrédulos, y conozcan a Cristo como su Señor y su Salvador. Bendito el nombre de Jesús. Veamos un pasaje más que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Declara la condición en la que estábamos y lo que Cristo hizo por nosotros los que hemos creído en el Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Habla de la obra de Dios en nuestros corazones. Pero luego dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso le llama el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí ya le llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué razón? Porque está hablando de que ese espíritu se mueve en los aires, se mueve en un terreno espiritual. No lo vemos, no lo tocamos, no lo palpamos, pero allí está manipulando, allí está seduciendo. Dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El hombre dice: a mí nadie me manda, yo hago lo que me da la gana, yo voy a donde quiero, yo hago lo que quiero y yo no hago caso a nadie, nadie me manda a mí. Y no se dan cuenta, están tan ciegos que hay un demonio controlándolos, manipulándolos, engañándolos, seduciéndolos constantemente y arrastrándolos a la maldad. Hermanos, la vida del hombre siempre será movida por un poder, sea el poder del maligno, el príncipe de la potestad del aire, o sea el príncipe de los pastores, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el que gobierna la vida de los hijos de Dios. Él es el que gobierna la vida de aquellos que buscamos obedecer. Porque aquí dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siempre que el hombre va en contra de la voluntad de Dios, hay un espíritu que lo está moviendo. Y ese espíritu es el espíritu de Satanás, es el espíritu del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Toda desobediencia es movida, manipulada por ese espíritu de Satanás que busca llevar al hombre, llevarlo a la destrucción, hurtando, matando y destruyendo su vida. Así que, mis hermanos, cuando nosotros caminamos con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no opera en desobediencia, opera en obediencia a la palabra bendita del Dios de los cielos. Esa es la evidencia de que estamos siendo movidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nuestra obediencia a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Voy a avanzar un poquito rápido por causa del tiempo. Dice el versículo 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta es la verdad que Dios declara, que nosotros somos hijos de Dios, estamos bajo el Espíritu Santo de Dios, buscando obedecer lo que Dios establece. Pero dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué hace el enemigo, el maligno? Oiga, por algo se llama el maligno. No hace nada bueno, todo lo que hace es malo. Todo lo que hace es hurtar, matar y destruir. Nosotros somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el tiempo donde el maligno gobierna, seduce, hurta, mata, roba, destruye la vida del hombre, es en este tiempo. El mundo entero está bajo el maligno. Tiene su tiempo contado, tiene su tiempo limitado, y después de este mundo va al tormento eterno. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 en adelante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vea qué lindo está esto. Cuando miramos lo que declara la palabra, dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que hace justicia y que ama a su hermano y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pone el ejemplo de Caín y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Qué significa esto? Lo que significa es lo siguiente: el diablo utiliza al hombre como una marioneta. Utiliza al hombre primero para destruir su propia vida y segundo para destruir la vida de otros a través de él. El diablo utiliza al hombre que está bajo su control, el hombre incrédulo, el hombre que vive lejos de Dios, el hombre que está arrastrado por la desobediencia, como nos decía la palabra, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando el enemigo utiliza la vida del hombre que está bajo su control para cumplir su propósito de hurtar, robar, matar y destruir, ahí es donde el diablo se vale no solamente de sus propias artimañas, literalmente como espíritu que es, sino que generalmente utiliza la vida del hombre como utilizó la vida de Caín. Dice la Biblia que Caín era del maligno. Dice la Biblia que Caín era un hijo del diablo. Le llama hijo del diablo. Dice que en esto se manifiestan o se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no ama a su hermano, todo el que hace injusticia, este no es de Dios. Pero todo el que ama a su hermano y hace lo justo, este es evidencia que es un hijo de Dios. Entonces dice, no como Caín, que era del maligno, que mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Tuvo envidia de su hermano y terminó matando a su hermano. Entonces el diablo usa la vida del hombre para cumplir sus propósitos de robar, de matar y de destruir. Mire usted cuánto crimen está habiendo. Digo, siempre ha habido, pero cada día va de aumento en aumento. Ahora ya no son solamente los asesinos, los criminales, los que andan haciendo el mal. Niños quitando la vida a cantidades enormes en las escuelas, balaceras, matando a cantidad de inocentes, desde maestros a niños, a estudiantes, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con aquella persona, con aquel otro adolescente o niño o joven, como sea. Pero mire cuánto se ha desatado esa ola de violencia. ¿Quién inyecta ese pensamiento y ese deseo de ir y tomar armas y ir y entrar a un lugar público o a una escuela y quitarle la vida a cuantos más pueda de aquel lugar? Solamente hay uno que vino para hurtar, matar y destruir, que el Señor lo reprenda. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, aleluya. Él vino para darnos paz, libertad, gozo, bendición de parte de Dios. Entonces el maligno se vale de hombres y mujeres que están bajo su control para cumplir su propósito de hurtar, de matar y de destruir. No siempre lo hace, no lo hace de una manera literal como espíritu que es, sino que toma el control de una vida, toma el control de una persona. Para cumplir ese propósito le inyecta odio, le inyecta resentimiento. Mira lo que te hicieron, toda la gente es mala, nadie te quiere, nadie te ama, todos son felices, tú eres el único miserable. Porque ellos tienen que reír y ser felices y tú ser miserable y tú no poder tener paz, ni gozo, ni sentido de la vida? Mejor quita la vida a todos cuanto puedas. Y le inyecta una serie de pensamientos al hombre, a la mujer, mientras que Cristo, cuando llega a la vida del hombre, a través de la vida del hombre, no viene para quitar la vida, viene para ofrecer vida a través del hombre, compartiendo la palabra, dando bendición, buscando restaurar, buscando sanar heridas, buscando liberar. Dios usa la vida del creyente para liberar, para restaurar, para sanar, para traer bendición a la vida de personas necesitadas. ¿Sí me explico? Todo lo contrario.
El propósito de Dios, del Espíritu de Dios en la vida del creyente es dar vida y vida en abundancia. No la damos por nosotros mismos, por supuesto, la damos por medio de Cristo que está en nosotros, ofreciendo la palabra, la presencia de Dios, y de esta manera el hombre cree en la palabra, cree en el Evangelio y recibe vida eterna. ¿Por qué el diablo odia tanto al hombre? ¿Qué tiene el diablo contra el hombre? Por así decirlo, ¿qué le ha hecho el hombre al diablo? ¿Qué le hizo a Adán y Eva al diablo para que los odiara y a toda su descendencia? ¿Por qué el diablo odia tanto al hombre? La razón por la que el diablo odia tanto al hombre es porque el hombre es amado, redimido y bendecido por Dios. Por eso quiere destruirlo y así busca vengarse de Dios. El diablo no puede tocar a Dios directamente, no puede hacerle nada a Dios. Aunque quisiera vengarse, ¿qué le puede hacer a Dios? Nada, nada en lo absoluto. Pero cuando mira lo más valioso de Dios, lo que Dios más ama, lo que Dios más aprecia, es el hombre, es el alma del ser humano. Nos ama tanto que por eso murió en una cruz por nosotros. Nos ama tanto que su anhelo es bendecirnos hasta que nuestra copa esté rebosando de gozo, de alegría, de felicidad. Dios nos ama tanto, aleluya, tanto que ama Dios al ser humano, a pesar de la condición del ser humano, a pesar de la rebeldía del ser humano, a pesar de tanta cosa que el ser humano igualmente, tanto error y tanta falta que tiene. Pero Dios ama al hombre, Dios lo ama aún al más pecador que haya. La Biblia dice, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. Él ama al pecador, aunque aborrece el pecado, aborrece la maldad que el hombre hace. Pero aunque el hombre hace maldad, no odia al hombre Dios. Dios ama el alma del hombre. Por eso hasta el último día de su vida Dios sigue buscando la manera de que aquel hombre se arrepienta, de que aquella mujer se entregue a Cristo, de que reflexione, de que vuelva en sí, de que escape de la condenación eterna y venga a los pies de Cristo. Ese es el anhelo de Cristo. Por eso dice que Él no quiere la muerte del pecador. Si Él quisiera la muerte del pecador, hermano, nos consumiría en un momento rápidamente y acabaría con el problema. Pero Él no quiere la muerte del pecador. Él ama al pecador, aunque aborrece el pecado del hombre. Y lo único que puede separar al pecador del pecado es la sangre del Cordero de Dios, porque ahora será un pecador redimido, lavado, purificado por la sangre del Cordero de Dios. Ahora será un pecador transformado para la gloria y la honra del Señor. Amén, mis hermanos. Veamos un ejemplo de esto. El Salmo capítulo 8, vea cómo lo dice. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Vea cómo dice ese versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? Los enemigos de Dios no son los hombres. Los enemigos de Dios, el enemigo de Dios es Satanás y sus demonios. Ese es el enemigo que la Biblia describe. Un enemigo vino de noche y sembró cizaña entre mi campo, y por eso salió el trigo mezclado con la cizaña. El enemigo de Dios no es el hombre. El enemigo de Dios es Satanás y sus demonios. Es quien vienen a querer dañar, destruir. Pero dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios avergüenza a Satanás, y a través de la boca de niños, a través de la boca de personas, hombres y mujeres, que podemos tener 20, 30, 40, 50,
70, 80 años, pero que delante de Dios, por así decirlo, podemos tener 1 año de convertidos, 5 años de convertidos, y muchas veces podemos ser como niños, pero alabamos a Dios y le queremos ser fiel y lo queremos honrar y le queremos servir de corazón con nuestras limitaciones y con nuestros problemas, pero le decimos: heme aquí, Señor, quiero amarte, quiero servirte, quiero agradarte. Y dice que usa Dios la vida de los hombres para avergonzar al enemigo y al vengativo, y para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y luego comienza a decir: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Oiga lo que sigue diciendo: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, oh Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bendito el nombre del Señor. Es grande el nombre del Señor, es glorioso, es hermoso, es maravilloso el nombre de nuestro Dios. Entonces habla de todo lo que Dios le dio al hombre, de todo la autoridad, y dice: lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria, lo pusiste sobre todo lo que creaste, sobre toda la creación. Dios le dio señorío al hombre. Dios lo convirtió en un adorador, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y todo esto es algo que avergüenza a Satanás, porque él no pudo mantener su lugar de adorador en el cielo. Y nosotros, aunque no estamos en el cielo, estamos en la tierra, en medio de limitaciones, de problemas, de tentaciones, de cansancio, de dolor, de diferentes situaciones negativas que vivimos. Pero con todo ello decimos: Señor, te glorificaré, te alabaré, te bendeciré, porque cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Avancemos en nuestro tema. Veamos qué dice Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Los ángeles no tienen el privilegio que tú y yo tenemos. No tienen la dicha que tú y yo tenemos. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos cuanto le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tenemos la dicha maravillosa de ser hijos de Dios, aleluya. Y ni siquiera los ángeles, hablando de los ángeles de Dios en gloria, ni siquiera ellos tienen el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ahora, no digamos los ángeles caídos, los demonios que ya están caídos, mucho menos gozan y tienen el privilegio que tú y yo tenemos de poder acercarnos a Dios y decirle: Abba Padre, tú eres mi Padre, Señor, y yo soy tu Hijo, Señor. Y acercarnos a Él y tirarnos en sus brazos y decirle que lo amamos, aleluya, y sentirnos amados por el Dios de los cielos. Este es un privilegio, esta es una dicha maravillosa de parte de Dios para nosotros, que en ningún lugar vamos a encontrar el amor que encontramos en Dios. Veamos qué sigue diciendo la palabra. En este caso, el gran odio que el diablo tiene al hombre es por causa del gran amor que Dios tiene sobre el hombre, o hacia el hombre. El gran odio que el diablo le tiene es por cuánto nos ama nuestro Dios. Nunca olvides el amor que tiene Dios para contigo. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo dio todo por amor, por ti y por mí. Veamos qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 16 y 17. Y avanzamos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El hombre pecó y también los ángeles pecaron, o sea, en este caso Satanás y sus demonios. Pero este pasaje dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Qué significa esta declaración? Ciertamente no socorrió a los ángeles. Está hablando, por supuesto, de los ángeles caídos, de los ángeles que pecaron. Cuando dice no socorrió a los ángeles, está refiriéndose a no perdonó a los ángeles. No perdonó a los ángeles, no hubo redención para ellos, no hubo perdón, no los socorrió. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Cada uno de los que hemos creído en el Rey de la Gloria nos convertimos en descendientes de Abraham, porque hemos creído por fe, como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De la misma manera nosotros creemos a Dios y nos es contado por justicia. Entonces no socorrió Dios a los ángeles que pecaron, a los demonios, en otras palabras, sino a la descendencia de Abraham. A esta es a la que socorrió, por lo cual debería de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para expiar los pecados del hombre que creyese en el Señor. Entonces hay un coraje del enemigo, hay una razón más por la cual él busca destruir la obra de Dios más amada y más preciada, que somos nosotros. Y la razón por la que busca destruir la vida del hombre es porque dice que Dios no socorrió a los ángeles, a los demonios, no les dio perdón, no les dio redención, no murió por ellos. Pero por ti y por mí, que somos inferiores, por así decirlo, más débiles, más sencillos, más pequeños, pero Él redimió nuestras almas con su sangre preciosa, y eso vale más que el oro y la plata. Nos reservó un lugar especial en su gloria, escribió nuestros nombres en el libro de la vida, y tenemos una promesa eterna de estar en su gloria para una eternidad. Esto, cuando los demonios escuchan y miran al creyente redimido, al hombre, lo que Dios hizo por él, la oportunidad que le da de ser redimido, por eso busca convencerlo de que es una fábula, para que no obtenga el beneficio tan grande y tan glorioso que Dios hizo en favor del hombre. Veamos entonces este punto. Hay una gran diferencia entre el pecado del hombre y el pecado del diablo, de Satanás o de los demonios. Tanto nosotros pecamos como Satanás pecó, pero hay una diferencia entre estos pecados. El hombre fue seducido a pecar, mientras que el diablo pecó voluntariamente. Pecó estando en gloria, donde no había tentación, donde no había pecado, maldad. Mientras que el hombre pecó, primeramente hablando, y Adán y Eva, siendo seducidos y manipulados por la serpiente. Y de ahí todos nosotros, cada día igualmente, siendo seducidos y manipulados por diferentes formas de tentación, de pecado. Mientras que el enemigo, los ángeles de Dios, no tenían ese problema en gloria. Entonces el pecado de ellos fue una rebelión de una manera diferente a la situación del hombre, porque ellos de sí mismos decidieron, de sí mismos brotó aquella maldad, y no fueron tentados o provocados o seducidos por nadie más. Entonces es una de las razones por las que no hubo oportunidad más para ellos, por las que Dios no redimió a los ángeles caídos, pero sí al hombre que aún cayó en pecado desde Adán y Eva, y así toda la descendencia. Veamos qué nos dice la palabra en Marcos capítulo 9. Veamos algunos pasajes que nos hablan de lo que es precisamente el propósito de ese verdugo viniendo a hurtar, a matar y a destruir. ¿Cómo lo hace? Veamos su operación en esta tierra, ahora ya en la vida práctica del hombre y de la mujer,
primeramente de aquel que no tiene a Cristo, que es donde opera más. Veamos qué dice Marcos 9:17 en adelante. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dijo a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdenos. Jesús les dijo: Si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Aquí miramos primeramente cómo le traen a los discípulos del Señor un joven, un hijo de un padre de familia atormentado por un espíritu. Este espíritu dice que venía y lo sacudía violentamente a este muchacho, y cayendo en tierra dice que se revolcaba echando espumarajos por la boca. Este hombre, ¿verdad?, le dice al Señor, ¿verdad?, si tú puedes hacer algo, pues ayúdanos. Pero Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Miramos el propósito del enemigo: hurtando, matando y destruyendo. En lo físico, en lo moral, lo emocional, lo mental, lo psicológico, lo espiritual, en las diferentes áreas. Este es un ejemplo palpable, claro, de ese propósito del maligno, que viene precisamente a buscar matar la vida del hombre. Y le dice el padre: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde y le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La base y el principio para que Dios intervenga y haga maravillas en la vida del hombre es simplemente que el hombre crea en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y cuando el hombre cree, verá la gloria de Dios. Si crees, al que cree, todo le es posible. Pero allí está marcada la evidencia del propósito de ese plan diabólico del maligno de venir a hurtar, a matar y a destruir. El tiempo del enemigo para atormentar el alma de los hombres está aquí en esta tierra, ahora en esta vida, mas no en la eternidad. En la eternidad el mismo enemigo será atormentado continuamente. Ya miraremos en el siguiente tema ampliamente esos siguientes puntos. Pero estamos hablando ahora de lo que sucede en esta tierra, en esta vida, y miramos cómo atormentaba a aquel muchacho. Veamos qué dice Hechos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Allí está la mano de Dios sobre los apóstoles, haciendo señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dios usando a los hijos de Dios, no para matar, no para robar, no para destruir, sino para dar vida, para libertar, para sanar, para restaurar, para traer bendición a la vida del hombre. Eso es lo que Dios hace a través de la vida del hombre. Satanás usa la vida del hombre como Caín para matar, para quitar la vida a su hermano, mientras que Dios usa la vida del creyente para dar vida, para impartir gozo, para impartir paz y bendición sobre sus hermanos y sobre el hombre en general. Seguimos leyendo. De la mano de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número así de hombres como de mujeres. Qué hermoso, ¿verdad? Dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. No porque ellos se creyeran los muy santos o no quisieran juntarse con la chusma, como se dice, no, sino porque esta iglesia primitiva estaba tan impregnada con el poder de Dios que al mirar lo que sucedía simplemente se distanciaban porque tenían cierto temor, cierto respeto, ¿verdad? Y vea lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Imagínese usted, sacaban a los enfermos y a los necesitados, ya no para que los tocara Pedro y orara por ellos, solamente para que la sombra de Pedro tocara el cuerpo de ellos y eran sanados. Y como dice el corito por ahí, pero no era la sombra ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, aleluya. Era el poder de Dios que se reflejaba sobre Pedro a tal manera, a tal grado, que aún su sombra impactaba de tal manera, sanando, liberando, restaurando la vida de aquellas personas necesitadas. Oiga lo que dice el versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué hermoso, ¿verdad? De las ciudades vecinas de Jerusalén venían muchos trayendo a sus enfermos físicamente y atormentados de espíritus inmundos. ¿Qué venía a hacer o qué viene a hacer ese verdugo del alma? Ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ese Dios de este siglo, ese príncipe de la potestad del aire. ¿Qué viene a hacer? Atormentar la vida del hombre. Cuando en este tiempo, en esta vida, en esta tierra, dice que le traían a los enfermos y a los atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces miramos que los que estaban poseídos por espíritus inmundos, ¿qué hacían aquellos espíritus inmundos? Atormentaban a aquellos hombres, a aquellas personas. Eso es lo que hace Satanás en la vida del hombre, atormentarlo. Si le das lugar en tu vida, si le das lugar en tu casa, si le das lugar en tu familia, si le das lugar en tu matrimonio, ¿qué vendrá a ser? Atormentarte. Si le das lugar en tu salud, si le das lugar en el área que sea, su propósito es atormentar, robar, matar y destruir. Pero si le das lugar al Espíritu Santo de Dios, Él ha venido para darte vida, y vida en abundancia, para bendecirte, para sanarte, para restaurarte, para darte gozo, paz y bendición de parte de Dios. Avancemos entonces en nuestro tema. Lucas capítulo 6, versículo 17 en adelante. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Qué maravilloso, ¿verdad? Miramos las maravillas que hacía el Señor y que sigue haciendo, como aquella mujer de flujo de sangre que tan solo con tocar el borde de su manto fue sanada al instante y dijo: sentí que salió poder del Señor. Acá nos dice lo mismo, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Quiere decir que cuando esos espíritus inmundos llegan a la vida del hombre, entran a la vida del hombre, poseen la vida del hombre, ¿qué hacen? Atormentan la vida del hombre. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ese es el poder de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro Salvador, incomparable e inigualable, que si te acercas a Él con fe, poder saldrá de Él y serás sanado, serás liberado, serás restaurado para la gloria de Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 5, ya le termino. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella gran ciudad. El Señor restaura, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos, esos espíritus eran demonios obviamente, y estos, dice, salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. Este es el propósito de Dios a través de la vida del cristiano, del creyente: ser un instrumento de bendición, restaurar, sanar, liberar, así como lo hacía Felipe en Samaria. Dice que los que tenían espíritus inmundos eran liberados, y dice que asimismo los paralíticos, los cojos eran sanados, y había grande gozo en aquella ciudad. El Espíritu Santo de Dios, usando la vida de sus hijos, de sus siervos, siempre impartirá vida, siempre impartirá gozo, siempre impartirá paz, restaurando, sanando, liberando. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida: bendecirnos para ser de bendición. Te bendeciré para que seas de bendición. Nunca olvides para qué te ha bendecido Dios. Dios nos bendice para que seamos de bendición. El diablo nos maldice para que maldigamos a otros, pero Dios nos bendice para ser de bendición. Entonces los hijos de Dios debemos de seguir siempre impartiendo vida, impartiendo gozo, impartiendo paz, impartiendo perdón, salvación, liberación, restauración, lo que haya de necesidad en la vida de aquella persona que está siendo oprimida por alguna maldad. Veamos qué dice Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dios liberaba a través de este siervo Pablo de maneras extraordinarias, de maneras hermosas, que aún dice que a través de paños o delantales de su cuerpo, dice que los llevaban y eran sanados los enfermos por este acceso, por así decirlo, por este medio, este contacto. Y igualmente los que estaban poseídos de espíritus malos eran liberados, aquellos salían de ellos y había bendición y restauración. Entonces estos demonios, estos malos espíritus vienen a la vida del hombre para atormentar, para hurtar, para matar, para destruir, para robarle lo que tiene y para destruir otras vidas. Después de que ellos mismos han sido dañados, destruyen la vida de muchos más. Así como Caín, que mató a su hermano porque era del maligno, porque estaba poseído, porque estaba controlado, gobernado por el maligno. Todo el que hace esa clase de maldad es una persona gobernada, controlada, manipulada por el maligno. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de saber que nosotros somos llamados a ser instrumentos de bendición para poder deshacer las obras del diablo. Dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primeramente habla de Cristo, por supuesto. Él es el que vino a hacer ese trabajo, pero Cristo no ha terminado su misión. Ahora Cristo está en tu vida, mi hermano. Ahora Cristo está en mi vida. Y lo que Cristo comenzó a hacer hace cerca de 2000 años en Jerusalén, Judea y Samaria, ahora lo quiere seguir haciendo en Los Ángeles, California, y donde quiera que vayamos, a través de cada uno de sus hijos, impartiendo vida, impartiendo liberación, restauración, sanidad, porque a eso nos ha llamado el Señor. Aquí me detengo en esta oportunidad y solamente recuerde que siempre el derecho que tiene Satanás de atormentar al hombre es solamente en esta tierra, mas no en la eternidad. Ya lo veremos en nuestro próximo tema más ampliamente, pero ahora le invito para que nos pongamos de pie.